días, queridos hermanos. Sean bienvenidos al culto dominical del Centro Cristiano Cordero de Dios. Sin duda, la decisión más importante en la vida de una persona es la de creer en Jesucristo y dejar que Él sea el centro de su vida. Al tomar esta decisión, el nuevo creyente se hace acreedor a una serie de bendiciones celestiales, propias de los hijos verdaderos de Dios. Pero al tomar este paso de fe, el creyente se gana a un enemigo, Satanás, el mismo enemigo al cual la cruz de Cristo venció para siempre, pero que tratará de poner tentaciones para que el creyente caiga en pecado, mientras vive su tiempo terrenal. La buena noticia es que Dios mismo dará al creyente las herramientas necesarias para poder enfrentarse en una guerra espiritual a la cual Satanás no viene solo. Le acompaña un ejército de demonios y espíritus malignos que tienen como objetivo hacer caer al creyente. Por ello, hoy quisiera hablar acerca de la guerra espiritual que tiene que enfrentar el creyente y cómo hacer para salir vencedores. El texto que hoy estudiaremos lo encontramos en Efesios 6, versículos 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. He leído la versión Reina Valera de 1960. Vamos a orar. Padre bendito, gracias mi Dios por este día. Gracias Señor por la oportunidad de traer tu palabra. Te ruego Señor que tú bendigas este tiempo, Señor, que vamos a compartir, Señor, lo que tú nos has dejado mediante, Señor, tus siervos, Padre bendito. Te ruego que tú nos ayudes, Señor, a poder entender y comprender, Señor, la lucha espiritual, Señor, que tenemos que enfrentar los que somos tus hijos, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, en este tiempo, Señor, sobre todo abre nuestros corazones para poder entender y aplicar tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que haces, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Efesios es escrita por el apóstol Pablo. En su segundo viaje misionero de camino a Jerusalén, hace una breve visita a la ciudad y predica en su sinagoga. Allí deja a Priscila y a Aquila para que ellos continúen la obra. En su tercer viaje misionero, Pablo trabajó cerca de 2 años en la iglesia en Éfeso. Por ello, la relación de Pablo con los efesios era muy cercana. La carta de Efesios se divide en 2 partes, una parte doctrinal, capítulos 1 al 3, y una parte práctica, capítulos 4 al 6. La porción que hoy estudiaremos justamente se encuentra al finalizar la carta. Hoy estudiaremos la guerra espiritual y cómo el verdadero creyente debe enfrentarla. Para ello he dividido el pasaje en 2 puntos, los cuales responderán a la siguiente pregunta. ¿Cómo enfrentar la guerra espiritual? Punto 1. Fortalecidos en el Señor. Versículos 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Pablo, en la segunda parte de la carta a los Efesios, les quiere explicar la necesidad que tienen de estar preparados en el Señor para la guerra espiritual que enfrentarán toda su vida aquí en la tierra. El creyente verdadero puede estar seguro de que se encuentra en medio de una gran guerra espiritual. Pablo termina esta carta con una advertencia sobre esa guerra e instrucciones acerca de cómo ganarla. Primero, para estar preparados para esta lucha, el creyente debe ser fortalecido por el Señor, ya que en Él encontrará recursos ilimitados propios de su poder para enfrentarse al enemigo y ganar. La debilidad del creyente como humano pecador es muy grande frente a su enemigo, pero será con el poder que solo Dios otorga a sus hijos con el que podrá salir vencedor frente a su enemigo. Para enfrentarse en esta guerra es necesario que el creyente se revista con la armadura de Dios, que más adelante la describirá. Esta armadura será la que lo ayudará frente a las acechanzas del enemigo. Esta palabra se traduce del griego como maquinaciones. Alude a una noción de engaño, tretas, trampas, las cuales Satanás crea con la finalidad de hacer caer al creyente. Las trampas de Satanás se extienden a lo largo y ancho del sistema de maldad que es el mundo, en el cual rige como príncipe de las tinieblas, y son llevadas a cabo por sus huestes de demonios. Pablo ve necesario aclarar a los efesios que su lucha no es contra falsos maestros, falsas doctrinas o filosofías que vayan en contra de la verdad. La realidad es que detrás de ellos se encuentran fuerzas demoníacas, batallones de ángeles caídos, ejércitos de malos espíritus que tienen gran poder, los cuales son los que se encuentran detrás de todas las perversiones e inmundicias que existen en el mundo. ¿Cómo enfrentar la guerra espiritual? Punto 2. Tomando la armadura de Dios. Versículos 14 al 18. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo empieza el versículo 13 animando a los creyentes a que tomen la armadura de Dios, como ya lo había hecho en el versículo 11. Pablo utiliza la imagen de la armadura común que usaban los soldados romanos, como una analogía para el sistema de defensa espiritual del cristiano. Esta armadura será la que les ayudará a resistir a los constantes ataques que el enemigo realizará contra el creyente, para que puedan permanecer firmes contra el enemigo sin ceder terreno ni vacilar. Les vuelve a exhortar a que deben permanecer firmes y a partir de aquí, desde el versículo 14 al 17, Pablo describirá cada una de las partes de la armadura de Dios. Primero, deben ceñirse con la verdad. Los soldados romanos vestían túnicas que no se mantenían pegadas al cuerpo. Como el combate antiguo era más que todo mano a mano, una túnica suelta era un obstáculo y un peligro potencial. El cinto era necesario para mantener ceñido el cuerpo todo el material suelto. Por ello, el cinto que no deja nada suelto es la verdad. Es decir, que la verdad sea su sostén diario, para luchar y ganar sin hipocresía, con la disciplina personal y la devoción que se requieren para la victoria. La segunda pieza de la armadura es la coraza de la justicia. La coraza era una superficie gruesa de cuero u otro material resistente,
con pedazos de cuerno o pezuña de animal incrustados. Su función era proteger todo el torso del soldado y proteger su corazón y otros órganos vitales. Para enfrentarse a Satanás y a sus ataques, el creyente necesita mantener una vida justa en obediencia plena a lo que Dios demanda de cada uno de sus hijos. Dios, que es santo, también requiere que sus hijos demuestren santidad. A medida que los creyentes viven con fidelidad y comunión con Jesucristo, la justicia del Hijo de Dios produce en ellos la justicia práctica y diaria que se convierte en su coraza espiritual. La tercera pieza es el calzado del Evangelio de paz. Los soldados romanos calzaban botas con clavos que les permitían aferrarse al suelo durante la batalla. El Evangelio de la gracia es la buena noticia, que por medio de Cristo los creyentes están en paz con Dios y Él está de su lado. Esa es la confianza que permite al creyente mantenerse firme, ya que Dios es su fortaleza. La cuarta pieza es el escudo de la fe. El escudo era la pieza grande que protegía el cuerpo entero de los soldados. Aquí la fe se refiere a la confianza continua del creyente en las palabras y promesas de Dios, sobre todo lo demás, la cual es sumamente necesaria para proteger de las tentaciones para toda clase de pecado. Los dardos de fuego son las tentaciones que el enemigo pone en el camino del creyente para que peque. Pero la confianza plena en el Señor es la que no permitirá que el creyente caiga. La quinta pieza es el yelmo o casco que protegía la cabeza del soldado en el campo de batalla. Para el creyente, el yelmo de salvación les protege en contra del desánimo, en contra del deseo de rendirse, dándoles esperanza al saber que son salvos. Es la seguridad que Dios triunfará. Esta seguridad de salvación es un hecho, pero el sentimiento de seguridad viene como resultado que el cristiano viva en obediencia. La sexta y última pieza es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así como la espada era la única arma ofensiva del soldado, la palabra de Dios es la única arma necesaria para enfrentarse a los ataques de Satanás y vencer. Finalmente, aunque no menciona como parte de la armadura de Dios, la oración es muy importante para hacer frente a esta guerra espiritual. Pablo menciona dos aspectos de la oración efectiva del creyente. Primero, que sea en todo tiempo, es decir, constante. El creyente debe mantener una vida de constante oración para enfrentar los ataques de Satanás. 2. La oración debe ser en el Espíritu, es decir, inspirada y conducida por Él. Debe haber vigilancia en la oración, es decir, estar alertas y concentrados, y tener perseverancia en pedir, buscar, llamar. Estas oraciones deben hacerse por todos los santos, ya que ellos están también luchando, y necesitan ser apoyados en oración por sus compañeros de milicia. Queridos hermanos, la vida del creyente no es fácil, ya que el pecado aún mora en nosotros, lo que nos hace susceptibles a caer en tentaciones que nos lleven a pecar. Pero como hoy hemos aprendido, en el momento que decidimos poner nuestra fe en Jesucristo, nos ganamos el mismo enemigo que tiene Dios, es decir, Satanás. Y es que a pesar de que Jesús con su muerte en la cruz ya lo venció, busca que el creyente caiga en tentaciones que lo hagan pecar. Aquí es cuando se libra una batalla espiritual, ya que el enemigo está decidido a utilizar toda clase de trampas, engaños o tentaciones que nos hagan caer. Pero no se preocupe, para enfrentar esta guerra, Dios nos da de su armadura, las cuales nos ayudarán a defendernos y atacar al enemigo. Pero para ello debemos tomarlas. El Señor la pone a nuestra disposición.
Queda en nosotros en luchar con perseverancia esta guerra que será constante durante el tiempo aquí en la tierra. Por ello, querido hermano, querida hermana, yo lo animo a que se fortalezca en el Señor y tome la armadura que Él nos otorga, para luchar como buen soldado de Cristo esta guerra. Recuerde que nuestros enemigos son miles de espíritus malignos y ángeles caídos que nos acechan para que seamos vencidos. Por lo tanto, yo lo animo a que tome el cinto de la verdad, la coraza de la justicia, que se coloque el calzado del Evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todas estas piezas de la armadura de Dios serán las que nos protegerán de las tentaciones que el enemigo coloque en nuestro caminar. Además, es muy importante que mantengamos una vida llena de oraciones y súplicas por todo lo que nos vayamos a enfrentar. Recuerde que la oración es constante, en cada momento, no solo cuando me acuerdo o cuando estoy pasando un mal momento. Es muy importante que se deje guiar por el Espíritu Santo y que no se olvide de orar por el resto de sus hermanos. Porque así como a usted, el enemigo está buscando hacer caer al resto de los hijos de Dios. Tenga por seguro que si usted se fortalece en Dios, toma y se reviste de su armadura, usted vencerá cada una de las tentaciones que Satanás le coloque. Así que ánimos a luchar la buena batalla como un buen soldado de Jesucristo. Que Dios les bendiga.